Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás otra vez conectado con nosotros aquí en MDS, tu iglesia virtual. En esta ocasión, nosotros estamos intentando guardar un momento de esperanza, un momento especial. Estaba viendo estas imágenes hace unos días de los Montes de los Olivos y me trajeron varios recuerdos. Uno de ellos es que hace unos meses cuando estuvimos ahí, al estar en la iglesia del Monte de los Olivos y voltear a ver a Jerusalén, ver la puerta llamada de oro, el lugar por donde entró Jesucristo, fue una emoción especial. Y al estar del otro lado de Jerusalén y voltear a ver el Monte de los Olivos, viene una sensación de recordar que tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué sucedió en mi mente y en mi corazón? Varias cosas, pero una de ellas fue recordar que algún día Jesús regresará por ese monte, regresará y veremos ahí. Mientras haya esperanza, siempre va a haber algo especial. Esta es su promesa, que Él regresará, y así se le dijo a los apóstoles, se les dijo a los discípulos, que así como lo vieron ascender, así Él bajaría. ¿Por qué no nos alegramos y gozamos y cantamos felices al Señor? Es un buen momento para decir gloria a Dios. Regresamos. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto de estar aquí con ustedes en este día. Vamos a alabar a nuestro Dios, a bendecirle hoy, porque Él es grande, Él es fuerte, Él es todopoderoso para nosotros. Y Él nos ha sostenido hasta este lugar, hasta este momento, y desde los hogares donde nosotros estamos podemos ver la gloria de Dios. Los ojos de Dios están sobre las familias de la tierra y Él nos ama. Y vamos a invitar en esta hora a nuestro Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que venga a nuestros hogares, que venga a este lugar, que llene nuestras vidas con su presencia. Señor, a ti te alabamos, te honramos y bendecimos, Señor Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Sí, Señor, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra gloria, así le alabamos, Señor. Te bendecimos, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque eres el Señor de nuestras, que eres grande, Jesús. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Vamos a recordar un hermoso canto que expresan estas bellas palabras: lo grande que es nuestro Dios, lo santo, lo omnipotente, porque solamente Él es santo. Dios en tres personas, bendita, bendita Trinidad. Santo, 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 mi corazón te canta, mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: santo eres tú. Santo eres tú, santo eres tú, santo, santo, santo.
potente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. Llenos esos coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran bañadas de un solo hombre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, que imposible sea tu gloria contemplar. Santo, solo tú eres y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Por última vez vamos a decirle: Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, Dios en tres personas,
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Mi corazón te canta, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Amén, Señor. Santo eres tú, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Que sean bendecidos en donde quiera que se encuentren. Y la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Es hermoso reconocer que es digno nuestro Señor. Es digno de recibir la alabanza. Es nuestro Padre, es nuestro Señor. Es lo más bello que puede pasarnos. En esta ocasión, quisiera que recordáramos un poco lo que hemos visto en los mensajes pasados de una manera especial. Sé que este tiempo de cautividad, por así llamarlo, este tiempo de cuarentena, nos ha traído quizás momentos de desesperanza, pero también nos puede traer momentos de esperanza y de paz. Hace una semana yo les hablaba de la línea del tiempo y les recordaba que durante 70 años estuvo el pueblo de Israel cautivo, pero que hubo 3 acontecimientos especiales. Primero, Zorobabel regresa con un puño de judíos y reconstruyen el templo. Después, Esdras llega y reconstruye la sociedad, vuelve a reconstruir todo el tejido social que estaba lastimado y había muchos problemas. Viene Nehemías y reconstruye el muro porque se había dado cuenta que estaba totalmente destruido y que no había seguridad para el pueblo. Así es que la cautividad sirvió para que los judíos se unieran y para que avanzaran. Y se presenta el último profeta, Malaquías. Y después de que se aparece Malaquías y hace 3 preguntas básicas en su libro, que por cierto usted debería de estudiarlo para comprenderlo un poco más. Después de esas 3 preguntas de reclamo sobre el matrimonio, sobre finanzas, hace el Señor un silencio de 400 años. No hubo palabra de Dios en esos 400 años. Pero no solamente pasó eso, sino que al término de los 400 años, se levantó en el Jordán un hombre llamado Juan. Y cuando se levanta este hombre llamado Juan, empieza a predicar el arrepentimiento y empieza a decirles que pronto vendrá el Mesías. Poco después, llega a su aparición el Mesías, es puesto en la escena. Y la historia del Mesías la empezamos a leer en los 4 evangelios. Estos evangelios nos traen a la luz. Recordemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se dedican a escribir la vida de Jesús, cada quien desde su punto de vista. Mateo desde un punto judío, hablando de la ley, hablando de los profetas, hablando del reino de los cielos. Lucas hablando desde una profundidad de corazón, hablándole a los griegos, hablando las partes más conmovedoras de la escritura y al mismo tiempo desde un aspecto histórico. Marcos, por su parte, habla desde un aspecto de gobierno, de poder hacia los romanos, y Juan le escribe a la iglesia. Bajo todo ese contexto, nosotros podemos ver en los 4 evangelios la obra de Jesús, los milagros y sus enseñanzas.
desde el nacimiento, como lo marca Mateo y lo marca Lucas, pasando por el bautismo, como habla también Marcos y Juan, la manera en que empezó a predicar durante esos 3 años y medio de ministerio público, hasta el momento de su crucifixión, de su pasión, muerte y después resurrección. Y concluye hablando de cómo es tomado y llevado al cielo. Hace un momento les hablaba de lo que había sucedido en los Monte Olivo cuando nosotros estuvimos ahí viéndolo. Es una sensación especial, pero yo quisiera pensar qué era lo que había en el corazón de cada uno de los apóstoles, de los hombres, de las mujeres que estuvieron ahí presentes. Yo quisiera imaginar todo lo que estaría pasando en ese momento de la ascensión. Para ello, yo quisiera que leyéramos Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. La Escritura nos dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él escogió, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué interesante, qué manera tan especial de Lucas de narrar esta parte de la historia. Primero nos dice que en el primer tratado, algunos dicen que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos eran un solo libro y que se dividieron. Otros afirman que son 2 libros totalmente distintos. Pero quisiera tomar esta introducción. En el primer tratado habla de la obra de Jesús en la tierra, pero en el segundo trae cosas especiales, cosas que van más allá. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. O sea que no solamente Jesús fue por sí mismo, sino que el Espíritu Santo también estaba obrando, estaba hablando. Y les dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas que se podían comprobar, que no se podían negar, siendo visto por ellos 40 días. Esto quiere decir 10 días antes del Pentecostés. Qué emoción tan grande ha de haber sido haber visto al Maestro, empezar a caminar con Él, empezar a sentirse otra vez cobijados. 40 días a donde el Señor les siguió hablando acerca del reino de los cielos. El libro de Hechos continúa la historia de Lucas que empezó en su evangelio. No se quedó allí, empezó a hablar de una manera más fuerte y abarca los próximos 30 años después de que Jesús asciende. En ese corto periodo, la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, incluyendo la capital del Imperio Romano. Así es que en 30 años sucedieron cosas grandes. Y si volteamos hacia atrás y recordamos la cautividad, quedó olvidada, porque los judíos que habían conocido de Jesús empezaron a compartir el evangelio. Los predicadores, gente común, con debilidades y limitaciones, fueron revestidos del poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas noticias a todo el mundo, donde quiera que se encontraran. Esto es importante, porque a pesar de que Dios no había hablado 400 años, empezó a hablar a través de su Hijo y después a través de la encomienda que se le dio a todo aquel creyente. Esto nos tiene que llevar a pensar que durante 40 días Jesús se hizo visible, estuvo presente, no había duda, su resurrección había sido totalmente verdadera, no había por qué negar. En ese periodo
dio pruebas indudables de que Él era vivo entre ellos. Le dijo a Tomás: mira, mete tu dedo aquí en mi llaga, en mi costado. Les dijo: miren, yo soy. Los fantasmas no tienen cuerpo, los fantasmas no tienen huesos. Yo estoy aquí, yo soy. Qué emocionante es saber que Jesús había resucitado. Qué hermoso es recordar entonces que Jesús había ido más allá. Les hablaba acerca del reino de Dios. Y yo quiero imaginar si tan solo las parábolas que nos marca Mateo, que habla del reino, las parábolas de Lucas, que nos habla de las 10 vírgenes, que nos habla de la oveja perdida, que nos habla de la moneda que se había perdido, que nos habla del samaritano, que encierran los misterios del reino de Dios. Ahora Jesús les habla de una manera más explícita, le da forma, le declara el carácter del reino, les hace la afirmación, les muestra el propósito por qué Él vino. Esto es muy importante. Jesús no se quedó ahí, sino que fue más allá. Cuánto amor tuvo para con los suyos, que no se conformó con 3 años y medio, sino que todavía 40 días más estuvo hablando de las grandezas de su reino. Y es un reino del presente y del futuro. Es un reino el cual podemos disfrutar hoy y el cual disfrutaremos también mañana. Al final ya de los 40 días, como todo principio, tiene su final. Los lleva al monte de Olivar o al monte de los Olivos, ahí a donde había orado antes, a donde fue aprendido. Y estando ahí, les da las últimas instrucciones a los discípulos. Les da las últimas enseñanzas. Y estas enseñanzas son muy especiales. Esas instrucciones son muy importantes porque también nos afectan a nosotros. La primera enseñanza es que les dice que tienen que esperar la promesa del Padre, que no se deben de mover de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Qué promesa tan especial. El Padre cumpliendo su promesa, Jesús cumpliendo su promesa. Y les da una segunda encomienda que se llama la Gran Comisión. Mucho hemos hablado de la Gran Comisión. Es más, este mes de mayo es el mes a donde la Iglesia de Dios se dedica a evangelizar. Antier, viernes, se dedicó totalmente a hablar. Se dieron estrategias desde el miércoles. Desde días antes se han venido preparando de qué manera podemos nosotros compartir las buenas nuevas sin importar dónde estemos. Hay tanta gente para alcanzar, conocidos y no conocidos. Las metodologías son sencillas, el mensaje es el mismo, pero necesitamos comprenderlo. Por eso en esta hora yo quiero que entendamos la Gran Comisión. No desde el punto de Marcos, no desde el punto de Mateo, que le analicemos un poco desde el punto de Lucas. En el último capítulo, Lucas describe en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué curioso, los discípulos habían estado caminando con Jesús, los discípulos habían predicado, los discípulos habían sanado enfermos, aún los demonios se sujetaban, pero no entendían todavía la palabra del Señor. Y eso me recuerda a los momentos en que no importa cuántos años estemos en el Evangelio, 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años, podemos tener toda una vida leyendo la Biblia, pero sin entenderla. Sin comprenderla. Necesitamos que el Señor nos haga entenderlo. Después, en el versículo 46, les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como que les está volviendo a reclamar y volviendo a decir:
Ustedes no han comprendido. He pasado 3 años y medio con ustedes. Me han visto comer, me han visto dormir, me han visto orar. Han caminado conmigo en las buenas, en las malas. Me dejaron solo, pero eso no me interesó. Aún estoy aquí con ustedes. Y durante estos 40 días que les he hablado del reino, ustedes todavía no han comprendido que era necesario que yo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día. No lo han entendido, su mentalidad está todavía cerrada, pero necesitan ustedes entenderlo porque así estaba escrito. Y el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre. Y aquí empieza a hablar esa comisión, que predicase en su nombre el arrepentimiento. Muchas veces hemos hablado de Jesús, hemos hablado de los reinos del cielo, pero pocas veces le hemos dicho a la gente, necesitas arrepentirte. Necesitas entender que tu vida está en un total desorden y el único que puede arreglarla se llama Jesucristo. No importa la circunstancia que vivas, no importa qué tan bueno creas que eres, necesitas a Jesús, necesitas cambiar tu estilo de vida. Necesitas aprender a confiar. Quizás me digas, es que Dios no existe. Pues atrévete a decirle, Dios, manifiéstate a mi vida. Dios habla a mi corazón. ¿Cuándo te has atrevido a hacerlo? Es fácil decir no existe, como este virus que se está moviendo. Algunos todavía hoy, a pesar de que hay varios muertos, siguen teniendo reuniones clandestinas diciendo no me va a pasar nada. Y si pasa, a veces los hermanos me quieren saludar cuando los llego a encontrar y se ve raro que no les dé la mano y me dice, ¿tiene miedo a contagiarse? Le digo, no tengo miedo a contagiarme, tengo miedo que me haya contagiado y que te pueda contagiar a ti. Esa es una realidad. Lo más triste es que si yo te contagio, yo ahorita soy portador, pero tú podrás tener las defensas para estar bien. Suena contradictorio. Suena difícil, pero no quiero cargar en mi mente y en mi corazón el pensamiento que por mi causa varios están enfermos o murieron. Es difícil, amado hermano, pero es una realidad. Tienes que aprender a confiar en Dios aunque no lo veas. Tienes que arrepentirte. Tienes que hablar de la remisión de pecados en todo lugar y en toda gente. Recuerda, Jesús murió por ti, murió por mí. Jesús, cuando nos vio caídos con todos nuestros errores, con todos nuestros problemas, nos vio con todos nuestros pecados. Y en medio de todo eso, Él vino y trajo paz a nuestros corazones. El día que llegamos y aceptamos que Él era nuestro Rey, que era nuestro Señor, ese día empezamos un caminar distinto. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel y Él nos sigue amando. El apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros pecó, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Hace cuánto tiempo que caminas lejos de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que no compartes el mensaje de salvación a otros? Y después les hace la aclaración comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde tu lugar de origen, desde ahí comparte el mensaje. Hace unos meses, hace quizás algunos años, cuando hablábamos de internet, cuando hablábamos de que podíamos compartir el mensaje, muchos decían, es locura, es gente presumida, solamente las iglesias grandes pueden. Y el Señor nos ha demostrado en este periodo que no es cierto. Puedes utilizar cualquier red social para compartirlo. El Señor nos preparó desde ese tiempo, pero nosotros como que no queríamos.
Fue necesario que nos metiera en esta cuarentena. Fue necesario ayudarnos a pensar diferente y darnos cuenta que aún podemos llevar la gran comisión hasta lo último de la tierra sin salir de casa. Eso es maravilloso de nuestro Dios. Por lo tanto, la gran comisión vista desde Lucas es viable todavía. Por eso, en esta hora quiero hablarte de la primera instrucción de Jesús antes de ascender. Esa primera instrucción, que es la gran comisión. La segunda, si Dios lo permite, la veremos dentro de 8 días. Pero hoy quiero hablar de esa primera instrucción antes de ascender. Tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. No importa cuánto tiempo tengas, te repito, necesitamos cada día comprender mejor las Escrituras. No darle solamente la interpretación de leerla, sino que meternos, estudiarlas, comprenderlas. Hoy hay muchas formas. Tenemos herramientas gratis, versiones de la Biblia en internet. No me digas que no puedes, que estás muy anciano, que no le entiendes a la tecnología. Hace años no le entendías tampoco cómo utilizar el control remoto y ahora lo comprendes. No entendías que el teléfono era un aparato que le girabas discos y después de que marcabas los números podías hablar. Ahora solamente agarras el aparato y oprimes con tus dedos. Cambiaron los tiempos. No es tiempo de añorar el pasado, es tiempo de aprender a utilizar el presente. Es el tiempo de que nosotros le digamos al Señor que necesitamos entendimiento para comprender las Escrituras. La segunda cosa que tenemos que entender en este momento es pedir, comprender por qué Jesús tuvo que padecer y resucitar de los muertos. Yo no sé cuánto tiempo tienes de creyente, pero hay muchos cristianos que aún no han entendido el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, asistían a un templo y decían, soy salvo, pero no han entendido el propósito general de por qué Jesús padeció. Jesús padeció para ocupar nuestro lugar. El castigo que merecíamos nosotros, Él lo ocupó en la cruz. Todo lo que Él sufrió lo merecíamos nosotros. Pero lo más importante es que no solamente murió para darnos vida, sino que a través de esa muerte, Él vence. A través de esa muerte nos asegura la victoria. Si le quitamos la resurrección al cristianismo, se pierde todo. Jesús resucitó, Él vive y es nuestra certeza. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo todos los días de tu vida. Y por último, tienes que pedir las estrategias para predicar. Porque si tú entiendes las Escrituras y te quedas con ellas, serías como a la persona que tiene el alimento y todas las personas que tienen hambre enfrente y no poderles compartir porque no quieres. Tienes que entenderlo entonces. Tienes que pedir, comprender el sacrificio de Jesús, porque cuando lo comprendas va a haber muchas cosas en tu vida que te van a hacer cambiar y te van a hacer diferentes. Y si tú le pides las estrategias necesarias para predicar el evangelio, tú podrás hablarle a las personas sobre el arrepentimiento.
Vas a poderle hablarle a las personas de la remisión de pecados en todo lugar. Y no necesitas salir. Lo puedes hacer desde tu casa. Desde ahí hasta lo último de la tierra. Interesante esa primera reflexión. Ese primer mandamiento de ir y predicar el evangelio. Yo no sé cómo está tu corazón en esta hora. Yo no sé si añoras estar en el templo. Yo no sé si añoras volver a cantar juntos como hermanos. Pero lo que sí sé es que tienes que añorar. Uno, tener el entendimiento para comprender las Escrituras. Que tienes que añorar, entender que Jesús padeció, fue muerto y resucitó. Y tienes que entender que necesitas predicar el evangelio. Para estas tres cosas no necesitas templo. Si hoy iniciare la persecución contra todo creyente en todo lugar, estas tres cosas que el Señor nos mandó nos mantendrían al frente para seguir predicando y compartiendo. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices: Señor, cambia mi vida? Y le dices: Señor, enséñame a entender las Escrituras. Es mejor entender un versículo al 100% que leer toda la Biblia y no comprenderla. Habla a mi corazón, habla a mi mente. Por favor, necesito entender el significado completo de tu pasión. Necesito entender el significado completo del por qué moriste y por qué resucitaste. Y necesito entender, Señor, cuáles son las estrategias que me pones hoy para compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese no es un compromiso del pastor, no es un compromiso de los evangelistas, no es un compromiso de los misioneros. Ese es mi compromiso contigo. Que estas tres cosas puedan ayudarme a ser un mejor creyente, que pueda compartirlas con libertad en todo instante. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Si Dios lo permite, dentro de una semana veremos la segunda instrucción antes de que ascienda el Señor. Por lo pronto, recuerda, Jesús te ha llamado a compartir el reino hasta lo último de la tierra. No pierdas el tiempo, no digas no puedes, tú puedes hacerlo. Porque el mismo Señor que habitó en Pablo, que habitó en Esteban, que habitó en Juan, es el mismo Señor que habita en ti. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones.